En este video construimos la más simple luz de emergencia con encendido automático con tan solo 4 componentes. Empezamos como siempre con un análisis técnico detallado de su diagrama esquemático para tu buen entendimiento. Continuamos con la implementación de la tarjeta PCB y terminamos con las pruebas técnicas alimentando la luz de emergencia con un cargador externo y con una batería de 12 voltios. Así que ¡empecemos! Pues bien, vamos a empezar este video hablando de una de las luces de emergencia de 12 voltios con encendido electrónico automático más simples que existen. La verdad, ese es el segundo proyecto que hago respecto a las luces de emergencia. El anterior que hice lo realizamos con un control no electrónico al 100%, sino con un control electromecánico. Este es un circuito mucho más simple, que no utilizamos relay como lo hicimos en el proyecto anterior, sino aquí vamos a usar netamente componentes electrónicos y por lo tanto el tiempo de conmutación desde el momento en que se va la energía hacia la conmutación de alimentación con la batería es mucho más limpio. Es un control electrónico básicamente porque utilizamos componentes netamente electrónicos. ¿Ok? Vamos a empezar este análisis y lo más importante aquí es que vamos a usar solamente 4 componentes. Para este caso, 2 diodos 1N4007, una resistencia de 820 ohmios que podría ser incluso una resistencia de 1K, como lo vamos a explicar luego en el análisis, y el corazón de este proyecto es el BD139. Además podemos apreciar el conector para la luz de emergencia, en este caso las luces que podrían ser luces convencionales como estas que estoy viendo acá. Les estoy mostrando, esta es la luz que vamos a usar. Estas son lámparas que utilizan pequeños focos de 6 voltios. Voy a usar 2 focos de estos en serie para alimentarlos con un voltaje total de 12 voltios DC que va a ir acá. Aquí va el cargador de 12 voltios de la alimentación de entrada y aquí va la alimentación de la batería, en este caso de 12 voltios. Una batería convencional de auto o una batería pequeña de 7000 mAh. Ok, vamos a empezar con el análisis, pero antes de empezar con el análisis quería que ustedes vean el circuito, lo fijen netamente y vean qué de raro encuentran en este circuito. Este es un circuito muy simple, ¿no? Un circuito muy elemental, básico, fácil de poderlo entender, ¿no? Y es más, con los conceptos que hemos aprendido acá, ya ustedes tendrían el conocimiento de causa como para poderlo analizar sin ningún problema. Podemos ver el cargador a la izquierda, que cuando está conectado el cargador de alimentación, las lámparas, estas lámparas con luces de 6 voltios en serie para hacer un total de 12 voltios, se van a mantener apagadas. Podemos ver la batería aquí que va a alimentar al circuito, que cuando se va la luz del cargador, automáticamente sensa que no existe la luz de la energía eléctrica de la casa y automáticamente las lámparas se van a encender. Tenemos la resistencia de polarización de base de este transistor BD139. Tenemos el driver que va a manejar las luces sin ningún inconveniente hasta 1.5 amperios con lámparas que ya les he mostrado, o incluso podrían ser lámparas LED. Tenemos el conector de la batería, tenemos 2 diodos que van a cumplir cierta funcionalidad. Esta de acá cumple una función específica que lo vamos a explicar, pero este otro diodo lo vemos medio raro, ¿no? O sea, con lo que hemos aprendido, como que no está polarizado de una manera debida, ¿no? ¿O qué función cumple justamente este diodo, ¿no? Y eso es lo que vamos a analizar, porque el concepto aquí no se trata simplemente de ver un video y mostrar el circuito y luego ya armarlo, ¿no? Se trata de analizar el circuito para que ustedes lo puedan entender y saber cómo funciona realmente. Y ese es el kit del asunto de la electrónica convencional, de la electrónica básica, y nos permite entender los cimientos específicos y pero muy claros para poder entender lo que viene después, ¿no? Entonces, si no conocemos un circuito tan simple como esto y no sabemos el análisis, entonces estamos de más. Y por eso, eso es lo que nos hace distintos con otros canales, porque vamos a analizar detalladamente cada parte del circuito y saber el porqué y su funcionalidad. Ok, vamos a empezar en estos momentos con el análisis. Y como les dije, hay algo medio raro con este diodo, ¿no? Vamos a empezar. ¿Qué función cumple este diodo? ¿Por qué está polarizado de esa manera, ¿no? Porque justamente el diodo polarizado de esa manera va a permitir que exista un aislamiento electrónico entre las dos tierras. Sabemos que en una fuente de alimentación como esta, por ejemplo, o como esta otra, vamos a verlo al lado izquierdo, sabemos que la corriente siempre va a salir, el sentido convencional de la corriente, para el análisis, ojo, para el análisis, siempre va a salir del polo positivo y tiene que llegar a este otro polo negativo, ¿no? Si acá pongo un cargador, un
alimentador de 12 voltios conectado a la corriente eléctrica de mi casa, voy a obtener los 12 voltios acá que voy a alimentar a esta luz de emergencia. Y la corriente, en el sentido convencional, la corriente va a fluir desde positivo, va a ir al circuito, se va a distribuir por todo el circuito y luego tiene que retornar por el punto negativo. Lo mismo acá, ¿no? La batería sale de los 12 voltios positivos, va al circuito y debe retornar por este punto. Pero en estas condiciones, con el diodo polarizado de esta manera, no tengo opción o no tengo forma de que las dos tierras se junten en un instante de tiempo, más aún cuando lo alimentamos con un cargador de este tipo. Y es lo que vamos a analizar en estos momentos. Si existe la corriente eléctrica acá, cuando el cargador está conectado a la corriente eléctrica, en teoría, técnicamente hablando, las luces de emergencia, estas luces de esta lámpara o la luz LED van a estar apagadas. ¿Por qué? Vamos a hacer el análisis. La corriente fluye por acá, viene por acá. Para que la luz fluya por las lámparas LED o las lámparas o los focos de 6 voltios en serie para obtener los 12 voltios y este transistor conduzca en saturación, yo necesito tener polarizado un voltaje entre base y emisor, ¿no? Entonces, si yo polarizo, en otras palabras, yo necesito que este transistor conduzca y que esa corriente fluya por este punto y luego retorne y llegue al punto negativo, a este punto negativo, ¿no? Pero ¿qué sucede en este instante de tiempo? Este transistor está polarizado de manera inversa, ¿no? De manera inversa, porque acá existe el cátodo del transistor, está conectado a la base y el ánodo del diodo está conectado a tierra, en este caso al emisor, porque la tierra es esta. Entonces no está polarizado de manera debida, no está polarizado en directa a este diodo y por lo tanto la corriente nunca va a fluir por este punto y va a retornar porque este transistor va a estar en corte. ¿Por qué? Por la polarización base-emisor que está invertida. Y no solamente ello, la corriente no va a ir por el resto del circuito, sino que técnicamente debería ir por este punto y retornar a este otro punto. Ahora, en este análisis, en el primer estadio, ¿no? En el primer estadio, la corriente no tiene forma de llegar a la carga por el transistor porque el transistor está polarizado de manera inversa a través de este diodo. Y solamente, ¿qué es lo que va a hacer la corriente? La corriente en el primer estadio va a circular por el diodo de 1, va a ir a la resistencia de base de 820 ohmios, que va a ser su resistencia de carga y va a retornar por el punto negativo. Es decir, cierra el circuito por acá. Por lo tanto, esta resistencia podría ser incluso una resistencia de 1K de medio watts. De preferencia, yo le he puesto 820 ohmios, que le he bajado el valor de esa resistencia. ¿Por qué? Porque necesito que exista una mayor cantidad de corriente de base a este transistor, que es lo que vamos a analizar después. Con una resistencia de 1K tenía menos corriente de base y tenía menos corriente de colector y obviamente estas lámparas de acá se me iluminaban menos. Entonces, en el primer estadio, cuando existe la energía conectada, la corriente no tiene forma de pasar por la carga y el transistor no entra en conducción y solamente esta resistencia es su resistencia de carga. Circula por acá, viene por acá y por eso es que esta resistencia tiene que ser de medio watt como mínimo o 1 watt, ¿no? Ese es por un lado. ¿Y qué sucede con el voltaje de la batería? La corriente de la batería en ese mismo instante de tiempo, en el primer estadio, circula por acá, viene por acá. Este diodo cumple la función de proteger a la electrónica de este cargador para que la energía de la batería no retorne y no llegue al cargador y se junten los dos voltajes y destruya la electrónica del cargador. Justamente este diodo polarizado de manera inversa, porque ese voltaje viene por acá y viene al transistor, este señor simplemente evita que la corriente circule de la batería hacia el cargador. Y no solamente ello, algo importante a tener en cuenta es que mientras en este primer estadio la corriente que circula por acá también va a ir a cargar de manera indirecta a la batería, va a circular por acá, porque la corriente que viene aquí tiene que retornar a este otro punto. Entonces la corriente viene por acá, va a la batería y el diodo está polarizado de manera directa en este caso, y lo que va a hacer es cerrar el circuito por acá y retornar por acá. En otras palabras, indirectamente, cuando yo alimento el cargador, estoy también cargando de manera indirecta la batería. Pero obviamente ese circuito es un circuito de una luz de emergencia electrónica de 12 voltios simple y por lo tanto no tiene un sistema
para poder avisarnos cuando la batería está cargada. Eso es por un lado. Habría que adicionarle un circuito electrónico de los tantos que hemos hecho para poder hacer de que esta batería se mantenga cargada hasta un cierto nivel, ¿no? Y no se destruya tampoco. Si no quieren que esta batería se cargue a través de este diodo, viene por acá y cierra por acá, yo simplemente lo que hago es le pongo un diodo 1N4007 acá, le podrían poner un diodo en sentido inverso para que la corriente circule en un solo sentido y nunca retorne por acá y la corriente del cargador nunca cargue a la batería. En otras palabras, si yo quisiera que la batería no se cargue, pongo un diodo, el ánodo acá y el cátodo acá, y hago de que la corriente del cargador nunca llegue a la batería. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, mientras que exista energía, la luz electrónica se va a mantener apagada porque el cargador simplemente no alimenta a este circuito. Ahora, eso es por un lado, ¿no? ¿Y qué sucede en ese instante de tiempo con la energía que entrega la batería, ¿no? La energía que entrega la batería en ese instante de tiempo va a circular por este punto y debería llegar a este otro punto, pero el diodo justamente permite el aislamiento electrónico, como lo hemos dicho, entre las dos tierras y por lo tanto la corriente no va a circular por acá de retorno y no tiene forma por la proyección inversa del diodo. En otras palabras, mientras exista la energía del cargador, este transistor va a estar cortado y la luz se va a mantener apagada. ¿Y qué sucede cuando se va la luz o desconectamos el cargador? Es como si esta parte del circuito estaría desconectada, es decir, es como desde este punto hasta este punto no existiera. Y al no existir esto, ¿qué es lo que sucede? La batería entrega la corriente por aquí, la corriente no puede llegar por el diodo porque está polarizado de manera inversa y prácticamente esto es una configuración de emisor común convencional con una sola resistencia de proyección de base, en donde la corriente circula por acá, llega a la base de este transistor BD199 y polariza entre base y emisor este transistor para que este transistor entre en la zona de saturación y haga que la corriente circule del colector hacia emisor y la lámpara se encienda. En otras palabras, cuando se va la luz, automáticamente el voltaje de la batería entra a tallar, polariza el transistor de manera directa y la lámpara, esta luz de emergencia, se va a encender. Y nuevamente, cuando yo conecto el cargador, automáticamente el transistor deja de conducir por lo que ya hemos explicado y la luz se va a apagar. Mientras esté el cargador conectado a la alimentación o energizado con la corriente eléctrica, la lámpara se va a mantener apagada. Si yo retiro el cargador o se va la luz, automáticamente la batería entra a trabajar y pone en activa este transistor para que el transistor conduzca y se encienda la lámpara. Como ven, es un circuito muy simple, muy sencillo. Ya no utilizamos un componente electromecánico como un relay y lo más importante aquí es un circuito sencillo, fácil de realizar y con tan solo 4 componentes. ¿Ok? Después de haber visto esto, un análisis detallado, he consumido gran parte del tiempo de este video para que ustedes lo puedan entender y ahora sí vayamos a la implementación con la tarjeta PCB GLC PCB. Como siempre lo hago en cada uno de mis proyectos aquí en mi canal de YouTube, yo mismo diseñé mis propias tarjetas PCBs y las mandé a fabricar solo aquí en GLC PCB. Como sabrás, GLC PCB es la empresa líder fabricante de los mejores circuitos impresos en el mundo. Ya vengo trabajando cerca de 4 años con ellos y la verdad que es impresionante la calidad en lo que es la fabricación de las tarjetas PCBs que te realiza GLC PCB. Aquí estoy abriendo la bolsa que está, como siempre he dicho, protegida altamente al vacío. Aquí les voy a mostrar las tarjetas. Las tarjetas las mandé a hacer en color azul. Son tarjetas muy pequeñas. Como he dicho, son tan solo 4 componentes electrónicos de este interesante proyecto muy sencillo y simple. Aquí les estoy mostrando la tarjeta en color azul. El diseño tiene que ver mucho con la fabricación. No solamente es el lugar donde lo mandes a fabricar, sino también el diseño que puedas realizar tú y obviamente el trabajo que hace GLC PCB es muy impresionante. Recuerda, 5 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $2 más gastos de envío. También puedes mandar a realizar tus propias tarjetas de diversos colores y tamaños, como por ejemplo 10 tarjetas de 10 centímetros por 10 por tan solo $5 más gastos de envío. Asimismo, GLC PCB presenta el servicio SMT,
que es un servicio para poder permitir ensamblar tus propias tarjetas PCBs y montar los componentes electrónicos sobre la tarjeta PCB. Para ello, lo que tienes que hacer es subir tu archivo Gerber y realizar tu cotización instantánea para luego realizar tu orden y hacerle un seguimiento de acuerdo a los días específicos de la fabricación, y exactamente después de 3 días de fabricación y unos días de el estado del viaje va a llegar en menos de una semana. Realmente GLC PCB a través de este servicio te garantiza que cuenta con una cantidad de más de 350.000 componentes en stock para poder hacer realidad el sueño de fabricar tu propia tarjeta con el montado de los componentes. Así que ya sabes, date el gusto como yo de poder realizar tus mejores diseños de tus proyectos solo aquí en GLC PCB. En esta parte del video vamos a continuar con el montado y el soldado de los componentes electrónicos uno a uno con mucho cuidado. Empezamos siempre con los componentes pequeños, uno de los diodos, coordinamos con la resistencia de 820 ohmios, medio watt, el otro diodo, y también finalizamos con el BD139. También ubicamos los dos conectores de la salida de alimentación y el conector de entrada de alimentación. Centramos y le damos una pequeña chocolateada. Y como por arte de magia, la tarjeta PCB está completamente terminada con los componentes ya soldados, la magia de la edición. Ahí estamos viendo, quedó bastante bien. Acá a la izquierda la entrada, acá a la derecha la salida para, en este caso, las luces de emergencia, y a la derecha más abajo la alimentación de la batería, la alimentación del cargador, y tan solo con 4 componentes. Como ven, quedó bastante bien. La verdad que un circuito muy simple y sencillo con muy pocos componentes. Ahora sí, vayamos a la parte más importante, que es las pruebas técnicas. Bien, nuevamente con ustedes estamos en la parte más importante, la parte final de la práctica. Para ello tenemos nuestra alimentación externa. Voy a usar esta fuente que ya la conocen en mi canal. Está conectada a 12 voltios y ahorita la lámpara está apagada porque obviamente estoy alimentándolo con un cargador externo. La batería, acá está la alimentación externa, la batería está conectada en este punto, aquí, están viendo la batería de 12 voltios, es una batería de 7 amperios hora. Y acá a la derecha también tengo mi multímetro, que lo voy a encender para poder validar los voltajes. Vamos a encender el multímetro, y no solamente ello, sino vamos a ponerlo en DC, ahí, en DC. Ahí, ok, en DC. Entonces, en estos momentos, nuestra lámpara de emergencia, nuestra luz de emergencia está apagada porque estoy alimentándolo con 12 voltios. Vamos a medir ese voltaje de 12 voltios acá, a la entrada, en el conector azul. Acá están los 12 voltios del cargador o de la fuente externa. Y vamos a ver qué voltaje nos entrega. Nos está entregando 11.96 voltios. Ahí están viendo 11.96 voltios. ¿Y qué voltaje tengo de la batería? El voltaje de la batería está acá. 11.65 voltios aproximadamente. Ese voltaje, mientras esté conectado, como hemos dicho, ese voltaje tiende a subir porque se está alimentando de manera indirecta a la batería. Habría que ponerle un circuito, obviamente, que no haga que la batería se cargue, sino con un circuito externo de carga automática a la batería. Pero, como les dije, podrían ponerle un diodo en sentido inverso para que la corriente no vaya hacia la batería. Ese es por un lado. Y que hay en la carga, el voltaje en la carga prácticamente debe ser 0. Vamos a ver aquí, en el conector verde. El voltaje es 0, ahí están viendo, 0 voltios. Y ahora vamos a hacer la prueba de fuego, apagando nuestra alimentación. Aquí voy a apagar, miren acá hay un consumo de 14 miliamperios. Cuando yo apago, automáticamente la lámpara se enciende. Ahí están viendo, ahí está la luz de emergencia activada. Miren el voltaje 0 voltios, corriente de consumo 0 amperios. Y no solamente ello, ese voltaje no debe existir ya aquí, a la entrada. 0.00 voltios, ahí están viendo 0.00 voltios, y la batería ya está entregando el voltaje a la carga. Ese es el voltaje de la batería que tiene que reducir, obviamente, porque el voltaje cuando le está poniendo carga a la batería obviamente tiene que disminuir. Y no solamente ello, acá tenemos el voltaje sobre la carga, que debería estar cerca a los 12 voltios, está cerca a los 11 voltios. ¿Por qué 11 voltios? Porque hay un consumo obviamente entre colector y emisor cuando el transistor entra en conducción. Eso ya le hemos explicado mucho acerca de este tipo de transistores. Para este caso el BD139 no van a llegar los 12 voltios clavados porque hay un consumo cuando el transistor entra en saturación. Obviamente hay un consumo entre colector y emisor. Ahí están viendo
que la carga se esté iluminando. Si yo nuevamente ingreso la alimentación externa o regreso a la luz, automáticamente se apaga y regresamos al punto inicial en donde la alimentación está llegando a los 12 voltios, la carga no tiene nada. Como ven, es un circuito muy sencillo, fácil de realizar y lo más importante, con muy pocos componentes. Encendemos nuevamente, se va la luz, automáticamente se enciende la luz de emergencia y cuando regresa la luz, automáticamente se apaga la luz de emergencia y el consumo es normal de nuestro cargador externo. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, por favor no te olvides de darle like. Recuerda darle like a mi video, es completamente gratis. Apoya este canal y podemos hacer que lleguemos a crecer ambos juntos. Asimismo te invito a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Si no te acuerdas, por favor, en la descripción de este video están mis redes sociales, y no solamente ello, también les he dejado durante todo el video el acceso a mis redes sociales. Asimismo te invito, aún más importante, que te suscribas a mi canal. Por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, y si ya estás suscrito, también de activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más video de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.